Durante más de 200 años, Oak Island ha sido mucho más que un pequeño pedazo de tierra frente a la costa de Canadá. Se ha convertido en una de las búsquedas del tesoro más caras, peligrosas e implacablemente fascinantes de la historia moderna. Ya se han invertido más de 50 millones de dólares en excavaciones, operaciones de perforación, equipos de investigación y misiones de recuperación. Y después de todo ese dinero, todo ese tiempo y toda esa obsesión, la isla todavía se niega a dar una respuesta clara. El coste no ha sido solo financiero. 6 personas han perdido la vida persiguiendo lo que pueda esconderse bajo la isla. Generaciones enteras han dedicado años de sus vidas a resolver el misterio solo para irse con equipos rotos, túneles inundados y preguntas sin respuesta. Durante 2 siglos, Money Pit ha ofrecido repetidamente esperanza y luego la ha arrebatado. Cada generación llegó creyendo que serían ellos quienes finalmente lo resolverían. Cavaron pozos más profundos, gastaron más dinero, trajeron mejores herramientas y siguieron cada pista extraña que pudieron encontrar. Sin embargo, la historia siempre terminaba de la misma manera: túneles derrumbados, agua creciente, artefactos misteriosos y una pregunta inquietante que nunca desapareció. ¿Existe realmente un tesoro debajo, o el mundo ha estado persiguiendo una ilusión durante más de 200 años? Luego 2026 cambió la conversación. Esta vez, Rick Lagina y Marty Lagina se negaron a repetir los errores de los equipos de búsqueda anteriores. Se alejaron de las excavaciones a ciegas y las perforaciones aleatorias que habían desperdiciado millones en años anteriores. En cambio, construyeron una estrategia en torno a la ciencia moderna. El equipo utilizó escaneos sísmicos, avanzados mapeo de resistividad, perforaciones profundas de precisión y sistemas de monitoreo subterráneo en tiempo real para estudiar la isla antes de tomar decisiones importantes sobre la excavación. Apuntaron a profundidades entre 90 y 120 pies, porque ese rango ha aparecido repetidamente en registros históricos y anomalías de perforación modernas. Lo que encontraron sorprendió a todos los involucrados. En una zona subterránea específica, las lecturas de densidad metálica resultaron entre un 60 y un 70% más altas que las del suelo circundante. Eso por sí solo habría sido suficiente para crear un gran entusiasmo. Pero en varias lecturas de prueba, los picos de densidad parecieron entre 4 y 5 veces mayores de lo que los científicos suelen esperar de las formaciones naturales del suelo. Ahí es donde la situación se volvió imposible de ignorar. Los investigadores repitieron los escaneos varias veces para descartar errores técnicos. Diferentes periodos de prueba produjeron resultados casi idénticos. Diferentes equipos continuaron apuntando hacia el mismo lugar subterráneo. Ese nivel de consistencia lo cambió todo. Por primera vez en la historia moderna de Oak Island, las señales no parecían aleatorias. Señalaron repetidamente hacia una zona subterránea específica. En lugar de pistas dispersas, el equipo de repente observó un patrón. Para Rick Lagina, este momento fue profundamente personal. Ha pasado años persiguiendo un misterio del que mucha gente se burló como imposible. Después de innumerables fracasos, admitió que esta fue una de las primeras veces que realmente creyó que Oak Island finalmente podría estar perdiendo su capacidad de ocultar la verdad. Marty Lagina se mantuvo mucho más cauteloso. Mientras Rick se centraba en las posibilidades, Marty se centraba en los números, los riesgos de ingeniería y los peores escenarios. Entendió que unos datos sólidos no equivalen automáticamente a un tesoro, porque cavar tan profundamente en Oak Island siempre ha sido extremadamente peligroso. Los túneles de inundación han destruido repetidamente los intentos de excavación a lo largo de la historia de la isla. A medida que la perforación avanzaba hacia la zona de 100 a 110 pies, se informó que la presión del agua aumentó dramáticamente en varios pozos. En algunas áreas, las tasas de entrada de agua alcanzaron un estimado de 200 a 300 galones por minuto. Ese tipo de presión aterrorizó al equipo. Según se informa, Marty advirtió que si la presión del agua aumentaba mucho más, un pozo de excavación podría inundarse por completo en cuestión de minutos. Esto ya no era simplemente una búsqueda del tesoro,
Se había convertido en una batalla contra la propia isla. Y aún así, el equipo se negó a parar. Por primera vez tenían algo que rara vez habían poseído antes: una dirección clara. Las repetidas señales metálicas, las profundidades exactas de perforación y las consistentes lecturas subterráneas apuntaban hacia la misma zona. Entonces vino el descubrimiento más impactante de todos. Según los informes, las imágenes de las cámaras subterráneas revelaron lo que parecía ser una cavidad hueca, escondida debajo de la superficie. Los expertos estimaron que el espacio podría medir aproximadamente 6 metros de ancho y entre 10 y 12 pies de profundidad. Esa no es una pequeña bolsa en el suelo. Esa es una habitación. Y si esa cavidad subterránea es artificial y no natural, los expertos creen que su valor estimado podría alcanzar casi 195 millones de dólares. Ese número por sí solo atrajo instantáneamente la atención mundial hacia Oak Island, pero algunos expertos creen que esto puede ser solo el comienzo. Varios escaneos más profundos han sugerido la posibilidad de extensiones subterráneas conectadas más allá de la cámara inicial. Si esas lecturas resultan precisas, es posible que no se trate de una sola bóveda. Podría ser parte de una red oculta mucho más grande que se extiende debajo de la isla. Y si esa red más grande existe, algunas estimaciones sugieren que el valor total podría superar los 500 millones de dólares. Lo que hace esto aún más increíble es que, según se informa la ubicación exacta que produce estas señales, se había pasado por alto varias veces en búsquedas anteriores. Durante años, algunos equipos la consideraron una zona muerta y de poco valor. Ahora esa misma zona pasada por alto puede estar ocultando el mayor secreto en la historia de Oak Island. Ese giro parece casi increíble. El lugar que la gente ignora puede convertirse en el lugar que lo cambie todo. Después de 200 años de búsquedas fallidas, millones de dólares gastados, vidas perdidas y generaciones consumidas por la obsesión, Oak Island puede finalmente estar al borde de la mayor revelación de su historia. Y si esta cámara es real, entonces el misterio que ha perseguido al mundo durante siglos podría finalmente estar llegando a su fin. Cuando la cámara del pozo fue enviada a esa profundidad, los pocos segundos de visión que se capturaron dejaron a todo el equipo en silencio. Las imágenes no eran muy claras, pero una cosa seguía apareciendo una y otra vez: líneas rectas y superficies planas. Y aquí es exactamente donde empezó el debate. Algunos expertos creen que podría tratarse de una cavidad natural. El terreno de Oak Island es muy complejo. Las capas de arcilla, las bolsas de piedra caliza y la erosión hídrica a veces pueden crear estos espacios huecos. Dicen que la propia naturaleza a veces puede formar formas que parecen artificiales. Pero por otro lado, los cazadores de tesoros y algunos ingenieros no están dispuestos a aceptar esto. Argumentan que una cavidad tan estable y estructurada de 20 pies, que se forme naturalmente, es muy rara, especialmente cuando la densidad metálica circundante también es inusualmente alta. Según ellos, esto podría ser una cámara subterránea, diseñada una habitación que fue construida deliberadamente y luego ocultada. Rick Lagina está muy entusiasmado con esta teoría. Para él esto no es solo una cavidad. Podría ser el lugar donde se esconde la respuesta a un misterio de 200 años de antigüedad. Mientras tanto, Marty sigue siendo cauteloso porque hasta que lleguen pruebas claras de las excavaciones, esto seguirá siendo solo una teoría. Pero una cosa está clara: si esta cámara de 20 pies realmente existe, las imágenes de la cámara son impactantes. Lo visto no se esperaba. Hasta ahora el equipo avanzaba únicamente sobre la base de datos y señales. Pero la verdadera sorpresa se produjo cuando por primera vez la cámara de perforación se bajó a una profundidad de entre 30 y 35 metros. En la sala de control de arriba todos estaban pegados a la pantalla porque era el momento en que por primera vez se podía vislumbrar lo que realmente había debajo. Al principio las imágenes parecían exactamente iguales a las que se habían visto muchas veces antes: suelo húmedo, superficies irregulares y movimiento de agua. Pero de repente, durante unos segundos, el encuadre cambió. Y lo que apareció fue algo que nadie esperaba. En la pantalla apareció una superficie lisa, luego una línea recta y luego otra.
No parecía una formación rocosa natural rota, sino algo que mostraba paredes planas y bordes rectos como parte de una estructura. Esos pocos segundos cambiaron por completo el ambiente en la sala de control. Rick Lagina, mirando fijamente la pantalla, solo pudo decir: «Esto no parece natural». Había emoción en su voz, pero también incredulidad. Mientras tanto, Marty Lagina inmediatamente pasó a un ángulo práctico. Se preguntó si esto podría ser un efecto de iluminación o una distorsión de la cámara, porque en Oak Island las imágenes a menudo han resultado engañosas antes. Pero cuando se compararon estas imágenes con grabaciones antiguas, la diferencia fue claramente visible. Nunca antes se habían visto bordes tan rectos o patrones tan estructurados. Algunos expertos todavía creen que las condiciones de poca luz y los reflejos del agua pueden distorsionar las formas, pero por otro lado, muchos están considerando seriamente la posibilidad de que si estas paredes realmente existen, entonces podrían ser parte de una cámara subterránea diseñada. El metraje duró solo unos segundos, y la claridad no fue perfecta. Pero la historia de Oak Island no se trata solo de oro y datos. También se trata de un choque entre dos hermanos que piensan Rick versus Marty. Por un lado está Rick Lagina, para quien esta isla no es solo una búsqueda del tesoro, sino un sueño que lleva consigo desde pequeño. Ha puesto años de su vida, energía y emociones en este misterio. Cada nueva señal, cada nueva pista se convierte para él en esperanza. Cuando en 2026 aparecieron las señales de $195 millones, Rick lo vio claro. Está convencido de que algo real existe debajo. Pero del otro lado está Marty Lagina, que mira todo a través de los números y el riesgo. Para él esto no es solo emoción, sino una inversión de millones de dólares. Marty sigue repitiendo: hasta que tengamos pruebas físicas, esto es solo una posibilidad. Sabe que cavar por debajo de los 100 pies no es fácil. El riesgo de túneles de inundación, fallas de equipos y el gasto de millones de dólares cada día son problemas reales que no se pueden ignorar. Y aquí es donde empieza a subir la tensión dentro del equipo. Rick quiere que la excavación avance agresivamente porque, según él, están muy cerca del momento final. Pero Marty es cauteloso. Quiere dar cada paso con cuidado. En muchas reuniones se puede ver un claro desacuerdo entre ambos. Rick se deja llevar por las emociones. Si no vamos ahora, es posible que nunca más tengamos esta oportunidad. Y la respuesta de Marty es directa. Si cometemos un error, podríamos perderlo todo. El resto del equipo también parece dividido en dos partes. Algunos se inspiran en la creencia de Rick, mientras que otros están de acuerdo con la lógica de Marty. Esta mezcla hace que Oak Island sea aún más intenso. No se trata solo de cavar la tierra. Aquí se están tomando decisiones que podrían crear historia o acabar con todo. Tan pronto como salieron las señales de 2026 y las imágenes de la cámara, la historia de Oak Island ya no se limitó al equipo. Ahora, todo el mundo está hablando de ello. Pero por muy grande que parezca este descubrimiento, ha surgido una pregunta igualmente importante. ¿Es esto realmente un gran avance o simplemente otra ilusión? Una gran parte de los geólogos todavía se muestra escéptico. Dicen que el terreno de Oak Island es sumamente complejo. Las capas de arcilla, las bolsas de piedra caliza y los años de excavación han hecho que la estructura del suelo sea tan inestable que las lecturas pueden ser engañosas. Su argumento es que una densidad metálica entre un 60 y un 70% mayor es definitivamente inusual, pero no imposible. Muchas veces la concentración de minerales naturales también puede producir este tipo de señales que a primera vista pueden parecer artificiales. Pero por otro lado, los cazadores de tesoros y los investigadores independientes se toman muy en serio este descubrimiento. Dicen que no se trata solo de los datos, sino del patrón consistente, las imágenes de la cámara y las señales de la cavidad hueca. Estos tres apuntan todos en la misma dirección. Según ellos, no se trata de una formación geológica aleatoria, sino de algo que podría haber sido creado deliberadamente. Y ahora este debate ha llegado a los medios. Algunos canales de noticias lo llaman el secreto de Oak Island
de 195 millones de dólares, mientras que otros lo llaman un misterio sobrevalorado. En YouTube, Reddit y los foros del tesoro hay millones de visitas y debates. Cada uno analiza las imágenes y los datos a su manera. Algunos lo llaman una cámara clara, mientras que otros lo llaman una ilusión. Lo más interesante es que ambas partes tienen argumentos sólidos. Por un lado, está la ciencia que exige pruebas. Y por otro lado, hay pistas que hacen que la historia sea aún más profunda. Ahora, Oak Island ya no es solo un sitio de excavación. Se ha convertido en un debate global. Pero el verdadero giro se produjo cuando el equipo empezó a analizar datos más profundos, porque por debajo de las señales de 90 a 120 pies, se detectó algo más de actividad a una profundidad de 150 a 180 pies. Y este es el punto donde la historia comienza a pasar de una sola cámara a todo un sistema. En los escaneos sísmicos se observaron perturbaciones ligeras pero consistentes en las capas inferiores. Estas señales no eran tan fuertes como las de la zona superior, pero su patrón era claro. Anomalías conectadas en línea recta. Algunos expertos creen que no pueden ser focos aleatorios. Podrían ser parte de una estructura conectada. Aquí es donde comienza la teoría del sistema más amplio. Según esta teoría debajo de Oak Island, puede que no haya solo una cámara oculta, sino una red de múltiples cámaras conectadas a través de túneles. Algunas personas creen que podría ser un antiguo sistema de almacenamiento, donde se utilizaban diferentes secciones para esconder diferentes cosas. Y si esto es cierto, entonces, la cámara de 195 millones de dólares podría ser solo una parte de ello. Rick Lagina está muy entusiasmado con esta idea. Según él, si se ha encontrado una cámara, lógicamente podría haber más estructuras a su alrededor. Mientras tanto, Marty sigue siendo cauteloso porque una excavación más profunda significa más riesgo. Por debajo de los 150 pies, la presión del agua y la inestabilidad del suelo aumentan muchas veces. Algunos registros antiguos también apoyan indirectamente esta teoría. En informes de excavaciones de hace años, se mencionan derrumbes inusuales y huecos inexplicables en niveles más profundos que en aquel momento se ignoraron. Ahora que la tecnología moderna vuelve a detectar las mismas cosas, la cuestión se ha vuelto aún mayor. ¿Existe una sola cámara del tesoro debajo de Oak Island? ¿O existe todo un sistema subterráneo cuyo valor podría superar los cientos de millones? La posibilidad de 500 millones de dólares. Si esto está relacionado, hasta ahora solo la estimación de 195 millones de dólares había sacudido al mundo entero. Pero la verdadera pregunta comienza ahora. Si esto es solo una parte, ¿qué tamaño podría tener todo el sistema cuando se combinaron las señales más profundas de 150 a 180 pies? Y las anomalías conectadas. Algunos expertos presentaron un cálculo audaz. Dicen que si estas estructuras están conectadas entre sí, y si cada sección tiene una concentración metálica similar, entonces el valor total podría fácilmente alcanzar entre 400 y 500 millones de dólares. Y esta es una estimación conservadora. Aquí es donde entra en juego la teoría de las bóvedas múltiples. Según esta teoría, debajo de Oak Island, puede que no haya una sola cámara, sino varias bóvedas diferentes, cada una a una profundidad diferente y cada una con un propósito diferente. Es posible que algunas bóvedas se hayan construido para almacenamiento, otras para protección y otras posiblemente como trampas. Si esto es cierto, entonces significa que no se trata de un escondite aleatorio, sino de un sistema subterráneo diseñado. Rick Lagina casi parece convencido de esta posibilidad. Según él, señales tan consistentes, patrones estructurados y variaciones de profundidad sugieren claramente que no se puede tratar de una formación natural. Mientras tanto, Marty todavía está estudiando cuidadosamente los números porque por muy grande que sea la recompensa potencial, el riesgo es igualmente enorme. Si realmente existe un sistema de 500 millones de dólares, entonces significa que Oak Island no solo está escondiendo un tesoro. Podría ser una estructura planificada, diseñada y altamente segura construida hace siglos. Y aquí es donde lo que está en juego es mayor.
Porque ahora esto ya no es solo un descubrimiento. Esto podría convertirse en un hallazgo que cambiará la historia. Ahora las cosas están claras, las señales son fuertes, los patrones se repiten y algo grande podría esconderse debajo. Llegado ese momento, llega un momento en el que el equipo tiene que tomar una decisión. Ya no es posible dar un paso atrás. En la fase final de 2026 se preparó un plan de excavación masiva en Oak Island. Esta no es una excavación pequeña. Se trata de cajones gigantes, pesadas plataformas de perforación y sistemas de estabilización del terreno a gran escala. Según el plan, se insertarán varias capas de cajones de acero para llegar de forma segura a la zona objetivo, de modo que se pueda controlar el riesgo de colapso del suelo y de inundaciones de los túneles. Para toda esta operación, se está haciendo una inversión adicional de 15 a 20 millones de dólares. Eso significa que el gasto total ya había superado los 50 millones de dólares, y ahora el riesgo está aumentando aún más, solo con la esperanza de que finalmente pueda revelarse lo que hay debajo. Para Rick Lagina este momento es emotivo. Para él esto no es solo un proyecto, sino una misión de toda la vida. Él dice claramente, hemos llegado hasta aquí. No tiene sentido detenerse ahora. Su voz transmite confianza y urgencia, pero Marty Lagina calcula cuidadosamente cada paso, porque él sabe que cuanto más profunda es la excavación mayor, es el riesgo de inundaciones y fallas del equipo. Un pequeño error y todo el pozo podría llenarse de agua en cuestión de minutos. En el sitio la actividad está ahora en su punto máximo. Las máquinas pesadas trabajan continuamente. Las cuadrillas trabajan en turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana, y se gastan millones de dólares todos los días. La presión no es solo bajo tierra, sino también intensa en la superficie. El equipo sabe que o esta excavación creará historia o se convertirá en el mayor fracaso en la historia de Oak Island. Ahora todo depende de este último movimiento, porque esta vez lo que está en juego no es solo dinero. Ahora por fin ha llegado ese momento el que la gente ha estado esperando durante casi 200 años. Meses de preparación, millones de dólares de inversión y excavaciones continuas, ahora se han reducido a un solo punto. El simulacro ha llegado muy cerca de la profundidad donde existe la mayor sospecha de una cámara oculta. Se hace un silencio total en la sala de control. Los ojos de todos están fijos en la pantalla. El medidor de profundidad avanza lentamente 108 pies, 112 pies, 118 pies. Este es el rango exacto donde se encontraron anteriormente las señales más fuertes. Rick Lagina mira la pantalla como si hubiera imaginado este momento durante años. Hay emoción en sus ojos, pero también un extraño tipo de creencia, como si pudiera sentir que la verdad finalmente está a punto de salir a la luz. Mientras tanto, Marty Lagina está completamente centrado en los números y el riesgo. Pregunta constantemente a los ingenieros sobre los niveles de presión, la estabilidad del suelo y el flujo de agua porque sabe que a medida que la perforadora se acerca al objetivo, el riesgo de colapso e inundación aumenta rápidamente. De repente el sonido de la perforación cambia. El operador dice que la resistencia se siente diferente, como si el taladro hubiera tocado una nueva capa. En cuestión de segundos aparece un pico agudo en la pantalla de datos. La lectura de densidad aumenta repentinamente, lo que indica que puede haber algo sólido e inusual debajo. Rick dice en voz baja que están muy cerca, pero al mismo tiempo las alarmas de advertencia comienzan a activarse. Los sensores muestran que la presión del agua en el área circundante está aumentando rápidamente, y según algunas lecturas el flujo de agua ha alcanzado casi 250 galones por minuto. Si esta presión aumenta aún más, todo el pozo podría llenarse de agua en cuestión de minutos, poniendo en riesgo toda la operación. Ahora la situación ha cambiado por completo. Este ya no es solo un momento de descubrimiento. Se ha convertido en un equilibrio muy delicado entre el éxito y el fracaso. Marty advierte inmediatamente que si las cosas se salen de control, habrá que detener la perforación, porque correr un riesgo tan grande no sería correcto. Pero Rick no está de humor para detenerse ahora. Para él, este es el momento que ha perseguido toda su vida.
Una gran tensión se extiende por todo el equipo. Por un lado la posibilidad de hacer historia, y por el otro el miedo a perderlo todo. El ejercicio está ahora en sus últimos centímetros. Cada segundo se siente pesado, y cada pequeña lectura puede decidir si el próximo momento se convertirá en la mayor revelación de Oak Island o simplemente en otra historia inacabada. Y ahora nos encontramos en el punto en el que toda la historia de 200 años podría terminar o comenzar de nuevo. Todo lo que ha salido a la luz hasta ahora, las señales de 195 millones de dólares, las lecturas constantes a entre 90 y 120 pies de profundidad y el vislumbre de una estructura similar a una cámara de 20 pies, todo apunta a una cosa: definitivamente hay algo grande debajo. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿es esto realmente el tesoro completo o solo el comienzo? Porque si las señales más profundas, los patrones vistos entre 150 y 180 pies, también están conectados, entonces podría significar que no hay solo una cámara debajo, sino todo un sistema escondido, debajo una red subterránea cuyo valor podría ser de 300 millones de dólares, 500 millones de dólares, o incluso más. Y si esto es cierto, Oak Island ya no será solo una búsqueda del tesoro, sino que podría convertirse en un descubrimiento que cambie la historia. Solo piense si hace siglos alguien construyó un sistema tan complejo, múltiples cámaras, túneles de inundación, almacenamiento oculto. Entonces, la pregunta no es solo sobre el tesoro. La pregunta es: ¿quién lo construyó? ¿Por qué fue construido? ¿Y qué intentaban ocultar? ¿Eran piratas? ¿Una sociedad secreta? ¿O algo que la historia nunca ha respondido claramente? Para Rick Lagina no se trata solo de oro, es una prueba de que la historia que la gente alguna vez llamó leyenda podría ser cierta. Mientras tanto, Marty sigue esperando la confirmación final, porque hasta que el terreno no se abra y muestre todo con claridad, el misterio no estará completamente resuelto. Pero una cosa ahora está clara: Oak Island ha mostrado por primera vez un atisbo de su secreto, no la historia completa. Y quizás ese sea su mayor poder, porque cuanto más empezamos a comprender, más nuevas preguntas empiezan a surgir. Si las señales anteriores son tan impactantes, entonces, ¿qué se esconde realmente debajo? 195 millones de dólares son solo una parte, ¿o la verdad real es mucho mayor que esto? Y si este es realmente un sistema conectado, estamos todavía solo en su borde si no quieres perderte el próximo capítulo de este misterio de la vida real. Si quieres ver si Oak Island finalmente revelará su mayor secreto, suscríbete ahora porque esta historia aún no ha terminado. Quizás el verdadero secreto de Oak Island todavía esté esperando debajo.